Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Antero Flores, narrador de historias. Hoy les voy a presentar un cuento que me fue publicado en el año 2009 en la Ciudad de México por la editorial Endora. Es el primer cuento que se me publica fuera de mi estado, el estado de Coahuila, norte de México, y quiero compartírselos. ¿Quién no ha escuchado y disfrutado las historias de calabozos y dragones, espadas, caballeros, armaduras, la época medieval? Bien, allí se sitúa esta historia. Pero como todas las historias, esto solamente es el contexto. En realidad es lo humano lo que nos acerca a los personajes. Porque fuera donde fuera que se desarrollara esta historia, sea en la fantasía o en una supuesta realidad, lo humano siempre nos acerca a esa verdad nuestra, la verdad de las personas, de los sentimientos, de la mente, de las acciones en general, de lo humano. Bien, esta historia se encuentra en este libro, Cuentos del Sótano, de la editorial Endora, en Ciudad de México, publicado en el año 2009. Y lo tenemos precisamente entre muy buenos textos que hay en este libro, una muy buena selección. Lo tenemos en la página 177. El cuento se llama Encuentro con el ogro. Había una delgada capa de hielo sobre las espigas secas que cubrían la colina. Crujía con las pisadas del joven caballero. Tras él, su caballo, un blanco árabe, lo seguía guiado por las bridas. Se detuvo en lo alto, bajo los pinos, y miró hacia el valle. Allá a lo lejos, la choza del ogro despedía un vapor blanco por la chimenea. ¿Qué estará cocinando?, se preguntó. Nervioso buscó entre la hojarasca y el hielo. Allí estaban las pisadas. Huellas de herraduras de caballo que se dirigían a la casucha. Con briosos movimientos bajó del jamelgo el bulto donde guardaba sus pertrechos y comenzó a ponerse la armadura, arrebatado por cierta angustia. Lejanos clamores de batalla flotaron en la atmósfera. Miró hacia el desfiladero mientras apretaba los cinchos. La choza estaba en quietud, envuelta por una vaga neblina. Ciertos manchones blancos persistentes salpicaban la ladera y solo las montañas del fondo conservaban sus nieves perpetuas. El cielo gris estaba inerte. Gritos lejanos lo apresuraron. El metal cubrió su cuerpo. El peto quedó en su pecho y la espada resplandeció al ser guardada en la funda que llevaba al hombro. Los gritos le parecieron más cercanos. Subió a una roca y desde allí montó. Con la visera levantada cubrió una buena parte del camino hasta que de pronto, en el primer claro, encontró los restos de una batalla. Los guerreros insepultos eran ya esqueletos metidos en trajes de cuero y metal. Lanzas rotas indicaban el fracaso de la carga. Caballos putrefactos yacían junto a sus jinetes. Escudos lacerados, que no cumplieron con su objetivo, servían como lápidas. El caballero tomó de la grupa su escudo con dibujos de su casa, 3 flores de lis en un campo azul y oro. Se lo caló al brazo, solo por si las dudas. Al levantar la vista vio una aparición. Sobre el campo de batalla, removiendo la bruma matinal, caminaba hacia él un hombre. Debía ser un espectro. Su armadura estaba rota, el yelmo había desaparecido. Había sangre en su rostro y el cabello enmarañado flotaba al aire como si no tuviera peso. Sin espada, sin lanza, su figura se delineó y se hizo más clara cuando restaban unos pasos para encontrarse. «Rolando, hermano», gimió el caballero. El hombre, más joven que él, pasó a su lado sin voltear, con la mirada encendida y el gesto seco. «Hermano», volvió a decir, «¿acaso te ha matado?» «No pudo conmigo», escupió la contestación con tono mordaz. «Entonces, ¿le has matado?» Rolando se detuvo y giró lentamente para ver con ironía a su hermano. «Sigue vivo, pero yo gané. Ese estúpido ogro se cree invencible». Dio la vuelta y siguió su camino. El caballero quedó pensativo un momento. El ogro estaba vivo. Seguramente quedó gravemente herido.
Despolió el caballo y bajó a galope por el camino mientras pensaba. Parece que fue una dura batalla. Rolando perdió el caballo y sus armas. Debo ser cuidadoso. La choza estaba enfrente, rodeada por cientos de trofeos de anteriores contiendas. Regadas por ahí había espadas, yelmos, escudos, armaduras completas y enseres como para dotar a un pequeño ejército. Allí estaba el caballo de su hermano, muerto por una lanza. Se detuvo a poca distancia de la puerta. ¡Esquilo!, llamó. Había tanta calma que no parecía día de batallas. El viento soplaba suave y algunas aves trinaban en los árboles. Llamó de nuevo y finalmente la portezuela se abrió. El ogro salió con su armadura puesta. Una espada refulgía en sus manos sacando chispas cada vez que pasaba una dura piedra de afilar por la hoja. ¿Tú también?, rugió desde el interior de su yelmo. No parecía herido, ni siquiera el peto mostraba algún rasguño. Solamente la visera que ocultaba su rostro tenía una pequeña hendidura. En dos sin dificultad. Se puso en guardia. ¿Por qué dejaste con vida a mi hermano?, preguntó el caballero. Es orgulloso, dijo con metalizada voz. Esa batalla fue la mejor. Hubiera sido piadoso darle muerte. Ahora sufrirá su derrota. El caballero fustigó al rocín en corta y pesada carrera. Se detuvo más cerca del ogro. Vengo a pedirte que dejes en paz las propiedades de mi madre, enunció con fuerza. El ogro rió un momento, y luego con enojo comenzó a dar tajos a toda cosa cercana, haciendo trizas sus trofeos. «Tierras, casas, castillos», gritaba, «tiene de sobra. Yo nada poseo. Desperdicié 20 años de mi vida a su servicio. ¿Y qué tengo?» «Tienes lo que es tuyo», dijo intratable el joven. «Confórmate con eso». El ogro entró en cólera y estrelló su acero contra objetos, mientras gritaba alegatos e insultos, reclamando las propiedades que creía justo merecer en paga. El caballero desmontó. Se quitó el yelmo y desenvainó el hierro enorme que colgaba de su espalda. Así, con la cara al frente, se acercó al ogro y con toda su fuerza clavó el estoque muy hondo en la tierra. La furia de su enemigo cedió abruptamente a un sobresalto por la sorpresa y después dio paso a la ironía. «¿Te rindes tan fácil?», masculló. «Dime una cosa, Esquilo». Los ojos de ambos inducían al reto. «¿Para qué quieres esas tierras?». El ogro titubeó. Soltó un momento la espada y se retiró el yelmo. Sobre aquel montón de hierros oxidados quedó al descubierto una cabellera canosa que caía sobre su rostro viejo, curtido y cansado. El ogro mostraba las cicatrices de la edad. Cientos de arrugas hendían su piel. Aunque en realidad no era tan viejo para tener una facha tan desastrosa. «Quiero esas tierras», dijo cansado, menguando la voz, «para tener algo que dejarles en herencia a mis hijos». El caballero, de pie, firmemente plantado, habló. «Al final de cuentas, tarde o temprano, esas tierras serán mías y de mi hermano, y aunque pasen por otras manos, serán la herencia de mi madre. De ti, la única herencia que quiero son aquellos momentos que nos negaste. Tu sabiduría, tu mano sobre mi hombro, tus enseñanzas. No te ensucies las manos dando tierras que no has cultivado, porque de ti nunca las voy a querer». Un largo momento quedaron viéndose, la espada entre los dos, el viento sobre sus cabezas, el bosque con sus secretos. El talante del viejo se quebrantó. «Vitus», sisió el ogro abatido. El caballero dio media vuelta, tomó las bridas de su caballo y se retiró haciendo crujir la paja y el hielo bajo sus pies. «¡Dejas tu espada!», la voz más humana del viejo interrumpió el mutis.
Yo tengo la mía, respondió el joven sin detenerse. Esa es la tuya. ¿Recuerdas la última vez que nos vimos? Es la que me arrojaste antes de ser desterrado, y es demasiado pesada para traerla en la espalda. Después, montó despacio y desapareció a trote por la colina. Fin. Este es el cuento Encuentro con el ogro, que está en este libro, Cuentos del Sótano. Es una antología de escritores de México y de otros países latinoamericanos. Muy buena antología que editó la editorial Endora, quien mandamos un saludo a sus directores, a su directora, Merari Fierro, por la publicación y por haber incluido este cuento mío en este libro. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la historia de este día, el encuentro con el ogro, que a final de cuentas todos hemos tenido uno.